Esto es un espacio de comunicación, un modo de no rendirse, una manera de resignificar las agendas, de creer en el periodismo, empuñar la palabra como un acto de fe, poner luz en el relato y establecer una relación primitiva con la realidad, mancillando lo que nos rodea, contagiando lenguaje, historia y experiencias de vida. Esto es La República Medios. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de La República Medios. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, además en conjunto a los 57 canales de aire de la Asociación Entrerriana de TV, hecho que lógicamente nos permite poder llegar también a diferentes localidades de la provincia de Entre Ríos, a lo largo y a lo ancho de nuestra bellísima provincia entre los verdes y entre los ríos Paraná y Uruguay. Nos permite además este trabajo colaborativo junto a otros medios estar en Esquel, en la Patagonia, junto a Órbita Stream y también con la UICOM, con la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, con quienes trabajamos colaborativamente en este laburo periodístico, territorial, de llevar multiplicidad de voces, de generar una pluralidad también en las agendas por fuera de una única voz, ¿no? De un único relato que en muchas ocasiones se trata de imponer. Así que en eso andamos en este programa periodístico que tiene el objetivo de realizar entrevistas, justamente recabando testimonios de lo largo y lo ancho de nuestro país, también de países limítrofes, con quienes trabajamos la noticia y con quienes trabajamos los hechos periodísticos. Y nos vamos para Misiones en esta primera hora del programa. Está Julia Argentina Perie, a quien le agradecemos muchísimo el contacto con La República Medios, ex parlamentaria del Mercosur, también fue presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales de nuestro país, además de diputada en 2 oportunidades, mandato cumplido también por la provincia de Misiones. Julia, muchas gracias, muchísimas gracias por este espacio para La República Medios y la posibilidad de dialogar con vos en esta mañana. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ani? Qué gusto poder compartir con vos este programa. Un saludo a toda la gente de Colón. Sabes que es una ciudad que yo quiero mucho, te comentaba, porque bueno, he tenido posibilidad y oportunidad de visitarla muchas veces en mi vida. Así que un gran saludo a la gente de Esquel también, bueno, de Venezuela. Bueno, y aquí estamos, sí, para poder compartir algunas ideas respecto a lo que nos está sucediendo en estas horas, ¿no? Así es, horas en que al parecer los títulos de estos últimos días y de estas últimas horas particularmente hablan de una escalada en la crisis diplomática con Brasil después de lo que Javier Milei dijo en esta campaña electoral, acompañando a Bolsonaro Jr., generando estos encuentros con una intención de hablar ya de la derecha latinoamericana que él se posiciona como un líder, pero antes de analizar esto, lo que quiero que compartamos juntas y con la audiencia son estos insultos a jefes de Estado de parte de nuestro presidente, Javier Milei, el presidente de la Argentina, entendiendo que no es la primera vez que rompe absolutamente todos los estatutos diplomáticos a los que estamos acostumbrados, acostumbradas, y que han sido de alguna manera un guión, un marco bilateral en las relaciones internacionales. Vamos a escucharlo. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Con un solo salvaje, apoyando a dictadores, a los autócratas, ¿sí? Con sus manos manchadas de sangre. Yo dije que el comunismo es un régimen asesino. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. El socialismo del siglo XXI ha hecho fuertes raíces en este país, siendo el infame Foro de San Pablo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente. Julia, ¿considerás que estamos frente a la peor crisis diplomática de la Argentina?
Primero quiero decirte que es de una gravedad institucional las barbaridades que estamos escuchando del presidente Milei, ¿no? No se puede creer tener un presidente. ¿Qué habremos hecho tan mal en la República Argentina para tener un presidente con estas características, con este nivel de agresión que tiene con presidentes como, Xi Jinping, Lula da Silva, Petro, López Obrador, ¿no? Las barbaridades que tuvimos que escuchar y que involucran a toda la República Argentina, porque es quien nos representa, ¿no? Yo creo que nunca se vivió esto, ni en Argentina, y yo no sé si en el resto del mundo pudimos observar este nivel de agresión que pone en evidencia que estamos en manos de una persona complicada desde todo punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista político, una persona que va a los países a consolidar o a intentar consolidar este espacio de la ultraderecha latinoamericana, que lamentablemente tiene varios representantes en varios países de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, insisto con esto de que jamás se vio este nivel de agresividad, que se da en todos los niveles del presidente Milei, ¿no? Se da con los presidentes de varios países del mundo, se da con los artistas, se da con los discapacitados, con los docentes, ¿no? No escapa nadie a su nivel de agresividad, de agresión tremenda que ejerce sobre los seres humanos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Particularmente yendo a este último episodio y a lo que se menciona en los portales de todos los diarios del país en estos momentos, es que estamos en un conflicto en escalada. No hubo disculpas por parte del presidente, no hubo disculpas por parte de ningún funcionario de la Argentina actualmente en cumplimiento de responsabilidades políticas. Tenemos un cónsul en la mira y sumado a esto, lo que pensaba es que hay una gravedad, y no sé si compartís esta mirada, en el entendimiento de que puede llegar a ser gratis esto, puede salir gratis para la Argentina, pero en general está marcando también Milei que salga gratis romper absolutamente todos los pactos diplomáticos y las maneras de vincularse bilateralmente entre los países, porque me alarma que naturalicemos, que se naturalice esto como un espectáculo de un showman sin más. Exacto, no, creo yo que esto para nada va a ser gratis, ¿no? De ninguna manera. Creo que a nadie le escapa esta situación que estamos viviendo, no se le escapa a los propios funcionarios nacionales que lamentablemente no salieron a pedir disculpas al gobierno de Brasil, que además hay que insistir con esto de que Brasil es uno de los socios principales de la República Argentina, no solamente socios económicos, sino socios en lo que tiene que ver con esta integración regional con la que nosotros siempre invocamos y la que permanentemente estamos intentando consolidar, ¿no? Que, bueno, en estos casos se ve muy resquebrajada. Vos fijate que en el caso nuestro, nosotros vivimos en la frontera, la mitad de nuestra provincia tiene frontera con Brasil. A ver, ¿cómo el fronterizo toma este nivel de agresión de un presidente contra otro, ¿no? Creo que hasta en las cuestiones cotidianas no es gratis lo que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos nosotros para fortalecer luego las herramientas de integración regional, como son el Mercosur, como son en este caso el Parlasur, que es la voz de los pueblos de los países que integran el Mercosur? ¿Cómo hacemos para consolidar eso? ¿Cómo hacemos para recuperar la CELAC, que en algún momento ha tenido mucha fuerza, en otros momentos de otros presidentes? ¿Cómo, bueno, ni hablemos de la UNASUR que ha desaparecido? Creo que no se dimensiona, que quienes forman parte de este gobierno no dimensionan el nivel de
peligrosidad que tienen estas cosas, como el nivel de peligrosidad que tiene todo lo que hace Milei, ¿no? Cuando se refiere a la gente, cuando agrede a la gente, cuando, bueno, ya mencionamos a todos los sectores que Milei está acostumbrado a agredir, a menospreciar y bueno, a despreciar también, ¿no? Porque de eso se trata lo que hace Milei. Yo creo que desprecia a los seres humanos, ¿no? Julia, te tocó cumplir funciones como parlamentaria en el Mercosur y pensaba en 3 puntos que son inexorables en esa tarea: la mediación política, la contención institucional y también la diplomacia. ¿Crees que acá hay una tarea importante también en los parlamentarios actuales para como una especie de amortiguación política para proteger esta integración regional? Mirá, yo creo que en ese sentido la diplomacia parlamentaria sin dudas que ha sido fundamental y debe recuperar de respeto hacia el resto de los ciudadanos, de respeto a los ciudadanos de los países, sobre todo estamos hablando de los países del Mercosur, ¿no? Y en este momento está muy golpeada. No hay actividades en los congresos nacionales, te imaginás, menos actividades tiene en este caso el Parlasur o otros parlamentos regionales como son el Parlacén o el Parlatino, ¿no? Donde deberían repercutir y de donde se debería denunciar esta situación tan grave, ¿no? Yo creo que el debate se tiene que dar ahí, el debate se tiene que dar en las instancias parlamentarias, más allá de que este es un país presidencialista, creo que los parlamentos deben ser un poco el eco de lo que nos está sucediendo, ¿no? Me parece fundamental que reaccionen no solamente los parlamentarios nacionales o hasta locales, ¿no? En el caso nuestro, de nuestras ciudades que están lindantes con Brasil, sino fundamentalmente los parlamentarios, en este caso del Parlasur o de los parlamentos nacionales, ¿no? Yo creo que es fundamental, es muy necesario. Viste que nos pasa actualmente de ver que frente a este conflicto puntualmente se pone mucho en la mira la cuestión netamente comercial que tenemos con Brasil. Me parece que acá también, como vos decís, hay que ampliar la mirada de lo que genera un acto de semejante virulencia en otra escala también, ¿no? Y pensaba en esto de la construcción de un lenguaje político que nosotros los argentinos, evidentemente, y las argentinas, entendemos quién es Javier Milei, pero me parece que hay como un entramado en la palabra y en el nombrar este tiempo con semejante virulencia, que ahí hay una cuestión propia de la enunciación, de la retórica, de la política, que también debe ser denunciada por otros jefes de Estado, ¿no? Digo, estábamos escuchando recién cuando insultó al presidente de España, él salió a responder, le dijo que era un presidente, Milei, que no estaba a la altura. Digo, me parece que falta ahí, ¿no?, como una mayor confrontación frente a este tipo. Si bien tenemos a un Trump que se maneja con mucha similitud, no nos encontramos frente a semejantes barbaridades. Tal cual, ¿no? Tal cual. Yo creo que la reacción debería ser masiva, ¿no? En contra de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que al no responder, también sentamos las bases para que esto se dé por normalizado, ¿no? Claro, porque dañe a otro. Exacto, que dañe a otro con este tipo de agresiones, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, me planteaste la cuestión económica. Sí. Yo creo que en realidad no siento que eso afecte a quienes tienen intercambios comerciales con Brasil, ¿no? Yo creo que la cuestión económica pasa no pasa por el Estado directamente, más allá que las cancillerías deben producir y provocar que
haya un buen intercambio comercial entre nuestros países, pero no es lo definitivo, ¿no? Yo creo que el intercambio comercial va a seguir porque son los empresarios interesados en consolidar sus acuerdos económicos, ¿no? Acá va más allá de cuestiones económicas, cuestiones comerciales. Acá va porque afecta la dignidad de una persona, porque afecta la dignidad de un pueblo. Si nosotros no recuperamos estas cuestiones, estamos muy complicados, ¿no? Si dejamos pasar este nivel de agresividad que tiene el presidente Milei en contra de otros presidentes, estamos complicados. Yo creo que se trata más de eso, ¿no? De una cuestión de la dignidad de las personas, ¿no? Uh-huh. La última, Julia, y te toca laburar en relaciones internacionales a diario, digo, y estar en contacto fluido con voces de otros países. ¿Cómo ven todo esto? ¿Cómo nos están viendo a los argentinos? Que es algo que me da curiosidad también de qué construyeron en su imaginario respecto a lo que está sucediendo y si realmente están alertados y preocupados por lo que está atravesando la Argentina. Sí, hay algunos sectores que sí están alertados, están preocupados. Sin embargo, vos fijate que en otros sectores de comunidades de algunos países del mundo, cuando conversamos, me dicen, pero bueno, las medidas que está tomando Milei favorecen en general al pueblo argentino, ¿no? Entonces yo también me pregunto de dónde sale esta información, de dónde sale esta desinformación en realidad de que hay algo que hace el presidente Milei que pueda resolver los problemas de los ciudadanos argentinos, ¿no? Acá no hay nada que favorezca, la situación es cada vez más complicada y desesperante para los sectores más vulnerables de la Argentina, ¿no? Entonces, poder llevar un discurso al resto del mundo, un discurso donde nosotros podamos decir, bueno, esto pasa en la Argentina, es también una hasta obligación nuestra, ¿no? Que podemos tener esta posibilidad de hablar en algunos otros parlamentos, con algunos otros dirigentes, decir, bueno, lo que sucede en Argentina realmente es esto y pasar a comentar que la pobreza se extendió, que se cierran cada vez más empresas, que la gente necesita o que la gente, el que antes trabajaba en alguna empresa que se cerró, hoy está en uno de esos sistemas de motos o de autos que también denigran un poco al ser humano, ¿no? Pero lo otro lamentable es que se está como internalizando y que se está como diciendo, bueno, esto es normalizando esta situación, ¿no? Sí, gravísimo lo que nos pasa. Eso es terrible. Julia, muchas gracias por el espacio para nuestro medio de comunicación. Seguimos al habla y también el agradecimiento por Donde Cae la Taba, que es uno de los programas que tenemos el privilegio de tener en la grilla de nuestro programa y de nuestra programación, quiero decir, y de poder también llevar a estos lares de la República Argentina la multiplicidad de voces que pasan allí desde Misiones en este programa enfocado en las relaciones internacionales, lo cual nos da muchísimo orgullo y estamos totalmente agradecidos desde la República Medios de que podamos ser otro de los parlantes para que lleguen esas voces. Así que muchas gracias por eso. Gracias Ani, gracias a la República Medio, bueno, y que sigan creciendo, que siempre hacen mucha falta estas voces, así que te mando un gran cariño y hasta cualquier momento. Un gran cariño para vos, muchas gracias. Julia Argentina Perie pasaba en diálogo con la República Medios, ex parlamentaria del Mercosur, diputada nacional por la provincia de Misiones en 2 oportunidades, mandato cumplido, además de ser también presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales de nuestro país. Evaluábamos esta crisis política parlamentaria, diplomática, sin precedentes que estamos viviendo en la Argentina luego de las repudiables declaraciones del presidente Javier Milei con los distintos jefes de Estado. Puntualmente, hace algunos días, con Lula da Silva, el presidente de Brasil, lo cual desencadenó un conflicto bilateral
que por lo menos hasta el momento, viene en escalada, no ha tenido disculpas desde la Argentina, hay un cónsul en la mira. Y esto genera un retroceso en lo que son las relaciones bilaterales de nuestro país y en lo que es la agenda, además, diplomática de la Argentina con el resto del mundo. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos al programa. Traded the world for my psyche. If I won, baby, what would the price be? Now, all I need is child. Detrás de cada conexión hay personas. Hay técnicos que recorren las ciudades de temprano. Hay equipos que instalan, mantienen y mejoran la red. Hay administración que organiza, gestiona y responde. Un trabajo silencioso pero constante. Un servicio que crece todos los días. Cable Televisión Colón. Somos número 1. Y nada nos detiene. Cable Televisión Colón. Somos número 1.
Estamos en vivo en la República Medios, venimos dialogando de la ley de tierras y de lo que va a pasar el 6 de agosto, es decir, la próxima semana, en la Argentina. Está del otro lado y le agradecemos muchísimo este diálogo a Marta Olinda Maffei. Marta Olinda Maffei, además de ser política, además de ser una también referente del sindicalismo activo, ha sido diputada, mandato cumplido en nuestro país y ha tenido la generosidad de atendernos ya en otra oportunidad para hablar puntualmente de glaciares. En estos momentos nos convoca esta ley que hacía mención que tiene que ver con la venta de la tierra de nuestro país. Básicamente, ahora lo vamos a desarmar. Marta, quiero saludarte y quiero agradecerte el espacio como siempre para la República Medios. ¿Cómo estás? Bien, buen día, espero que me escuchen. Sí, te escuchamos perfecta. Bueno, El 6 de agosto, decíamos entonces, el Senado va a votar, planea votar esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Parece que el reclamo, y esto quiero que lo desarmemos juntas, pero tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el manejo del fuego, tiene que ver también con una rabia arrastrada, por la venta de los glaciales, por la hidrovía, por los bienes naturales, por la soberanía. ¿Lo ves de esta manera? ¿Crees que engloba también todos estos reclamos? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de tierras? Cuando hablamos de la ley de tierras es una cosa, y cuando hablamos de la extranjerización de las tierras y del proyecto que ya votó la Cámara de Diputados, que ahora le queda la sanción en senadores, que ha tenido muchas resistencias, ha cambiado 10 u 11 veces el texto en distintos parámetros, hubo temas que fueron quitados del proyecto. Cuando hablamos de esto estamos hablando de un proceso que viene dándose en la República Argentina, de entrega, ¿no? Hay un acuerdo que se firmó en marzo de este año, por si quedaban dudas, digamos, ¿no?, entre el gobierno argentino y el gobierno de los Estados Unidos, con Trump específicamente, en el cual el convenio de reciprocidad se llama, en el cual Estados Unidos se compromete a invertir particularmente en dos áreas, en la minería y en la agricultura, y el gobierno nacional se comprometió primero a aceptar obviamente los procesos que vienen directamente de Estados Unidos, es decir, acá la agricultura que realice Estados Unidos va a ser sin tener que pasar absolutamente por ningún control de calidad, ni de semillas, ni de las características de las semillas, ni del deterioro del suelo, ni de nada. Con los principios que vienen de los Estados Unidos y las aprobaciones que realicen los organismos estatales de Estados Unidos o privados de Estados Unidos, se practica acá la agricultura sin controles, digamos, ¿no? Y lo mismo con respecto a la minería. El gobierno se compromete a aceptar esas condiciones y a propagandizarla, digamos, ¿no?, a difundirla con el resto de las provincias para que las provincias también acepten, digamos, estas condicionalidades, ¿no? Y por su parte, el gobierno de la Argentina se compromete a eliminar todas las trabas legales o políticas que pudieran existir para esa práctica de parte de los Estados Unidos. Y dentro de las trabas estaba obviamente la ley de glaciares, que decía, bueno, minería sí, sobre los glaciares no. O la ley de bosques, que decía, el bosque nativo tiene una protección especial. O la ley de fuego, que establece que no se pueden prender intencionalmente fuego y a los 2 años estar loteando para entregar la propiedad para otros usos que no fueran la protección de bosques, que la Argentina tiene una muy mala tradición respecto del cuidado de sus bosques, ¿no? Hoy Argentina tiene aproximadamente el 3% de los bosques que tenía hace 100 años, es decir, que la Argentina ha perdido enormemente, ¿no? Ha ganado, digamos, en bosques artificiales, digamos, la implantación de bosques de eucaliptos y demás, pero el bosque nativo, digamos, se perdió casi en su totalidad. Por eso hubo una ley especial para protegerlo y se estableció que las provincias eran responsables de determinar
determinar dónde estaban esos bosques, etcétera, etcétera. Bueno, también se comprometió a la derogación de la ley de bosques y también a la derogación de la ley de tierras, digamos, ¿no? Ahora, esto viene con un título rimbombante, digamos, ¿no? Porque es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una falsedad absoluta, porque de lo que se trata es de la entrega del territorio nacional, y nosotros ya teníamos la inviolabilidad, o sea, la Constitución Nacional en el artículo 17 dice que la propiedad es inviolable. Es más, dice que cualquier posibilidad de apropiarse por parte del Estado de la propiedad, ni hablar de los particulares que son, digamos, ajenos a esa propiedad y que tienen en el Código Penal y en el Código Procesal todos los elementos para recuperar la propiedad, los legítimos propietarios, pero el Estado también tiene inhibiciones y se habla de la expropiación, que solamente por causa de utilidad pública calificada por ley, es decir, que pasa por el Congreso, y previamente indemnizada, y etcétera, etcétera. O sea que la propiedad en la Argentina ya es inviolable. La cuestión es qué es lo que se quiere hacer en realidad con esta ley, ¿no? Y hay varias cosas. Son varios temas los que están ahí incluidos, ¿no? En primer lugar, digo porque hace años atrás, en el 44, 45, cuando fue el golpe de Estado que introdujo Farrell y Perón, digamos, en la República Argentina para terminar con la década infame, y que venía con un fuerte reclamo de parte de la sociedad y de parte de los agricultores particularmente, respecto de la extranjerización de la tierra. Venía una gran preocupación y se había dictaminado por decreto que no se podían seguir extranjerizando las tierras. Cuando sube Menem en la Argentina, al poco tiempo de subir, como no tampoco en el 96, un año antes de que nosotros empezáramos con la Carpa Blanca, Menem decidió que las personas extranjeras o las sociedades extranjeras, ¿no? Podían acceder a la propiedad de la República Argentina sin límites, no estableció ningún límite. Como resulta de eso, fue un abuso, porque además las tierras, invertido en dólares, digamos, es barata la tierra argentina. Además no había ninguna prohibición de apropiarse también de los espejos de agua, de las costas de los ríos y demás. No vino con esa prohibición. Menem abrió totalmente y en poco tiempo tuvimos municipios que estaban privatizados a más del 50% del territorio. En el caso de Misiones, por ejemplo, como provincia, fue muy fuerte porque hubo lugares en los que hasta el 70% se convirtió en propiedad privada, ¿no? Sobre todo, particularmente para la siembra de pinos y demás, ¿no? Es decir, en mi provincia, San Neuquén, el avance fue enorme también, con interpósitas personas, ¿no? Entonces lo compraba un polista, digamos, y terminaba siendo propiedad de los estados cataríes, ¿no? O estados árabes, ¿no? Y en otros casos, se compraron cantidades extraordinarias de la tierra, ¿no? El caso de Levis, que tiene más de 40.000 hectáreas, que se apropió del lago Escondido, que tiene una sentencia en contra de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que abrirlo, que tiene que dejar pasar, que no se puede apropiar de las costas. Bueno, no solamente se apropió del lago, el lago tiene un río, que también se llama Río Escondido, que es el que alimenta el lago, y lo que hizo Levi sobre ese río fue una represa. Directamente se apropió, hizo una represa hidroeléctrica para abastecer sus necesidades de sus estancias, y el gobierno nacional le dice que no se puede apropiar, que cómo se va a apropiar de un río, que no lo puede hacer, que está prohibido. Entonces Levis le ofrece al gobierno nacional pasarle la energía que obtiene, que le sobre, y entonces el gobierno se olvida
del recaudo, y los funcionarios del Estado, todos saben que han tenido reuniones en la Casa del Lago de Lewis, reuniones políticas o reuniones partidarias, ¿no? En la propiedad, desconociendo pero absolutamente todo, ¿no? Es como que la legislación, cuando existe, o la justicia, cuando efectivamente se practica en la República Argentina, es absolutamente desconocida, ¿no? Y digo, cuando el descalabro fue tan grande, y hubo una apropiación, una privatización tan fuerte, una demanda de pequeños y de medianos productores, diciendo que, bueno, y organizaciones sociales también, no solamente los propietarios de los productores, organizaciones sociales, las universidades, la Universidad de La Plata fuertemente involucrada, de agronomía, planteando que estábamos entregando el territorio y demás. Entonces sale una ley, la ley que hoy todavía está vigente, que es la 26.737, a través de la cual se prohibió entregar en propiedad extranjera más del 15% del territorio nacional. La ley no es retroactiva como ninguna ley, y en consecuencia los que ya tenían más de ese porcentaje en distintas localidades no son tocados, como es el caso de Benetton, como es el caso de Lewis, no son tocados. Pero a partir de ahí para adelante la ley está vigente hasta hoy, ¿no? Digamos. En principio, digamos, y bueno, y vamos a seguir desarrollando, no sé, si ustedes quieren hacer preguntas específicas o quieren que yo siga explicando. No, vos sabés que pensaba en esta idea que a veces cuesta entender para la ciudadanía de lo que representa esta ley, que también, como bien vos manifestás, es un hecho que se viene perpetrando con el gobierno de Javier Milei. Y la pregunta tiene que ver con esto. Si la ley se aprueba, Marta, ¿se va a poder vender el agua de la Argentina a extranjeros? ¿Se va a poder vender la energía de la Argentina a extranjeros? ¿Se va a poder vender el clima de la Patagonia a extranjeros? Digo, para dimensionar la gravedad de lo que se trata el 6 de agosto. En realidad no hay límites, o sea que la ley anterior establecía específicamente no solamente que no se podía exceder el 15% de la extranjerización del territorio, sino que no se podían vender en tierras o territorios que incluyeran fuentes de agua permanentes, como lagos, lagunas de carácter permanente, no que se formara un charco grande que se formó por la lluvia, ni los ríos tampoco, y las costas de los ríos tampoco. De los ríos ni hablar, porque el agua no se puede privatizar, el agua es un bien público en la República Argentina, ¿no? Pero cuando yo establezco una ley y permito que se apropien de lo que sea, sin dejar a salvo y protegidos las fuentes de agua, las estoy incluyendo. O sea, esto es una inmensa entrega del territorio nacional. Y cuando digo el territorio no digo solo la tierra, ¿no? Digo la tierra, digo el agua, digo el suelo del territorio argentino, que está absolutamente comprometido, ¿no? Y que, por supuesto, hay una decisión política de comprometerlo más y de entregarlo específicamente, ¿no? Hay una decisión de entrega, ya no es solamente guardar silencio por la apropiación ilegítima de Malvinas, sino abrir la puerta para que los estados extranjeros, porque una cosa es la propiedad de la tierra por parte de un extranjero. La Argentina no discrimina, tiene otros procesos, digamos, de discriminación, pero en materia de propiedad de la tierra no discrimina, nunca discriminó. No es que un extranjero no podía venir acá y comprarse una tierra, aunque sea una tierra de labranza, ¿no? Está absolutamente autorizado. Lo que nunca estuvo autorizado fue la compra de parte de estados, sean países, sean departamentos, sean provincias, sean municipios de otros estados. La ley específicamente decía, las personas jurídicas de derecho público, es decir, los entes estatales, de nacionalidad extranjera, no tienen ninguna posibilidad de acceder a la propiedad. Bueno, hoy ese límite también se ha desbordado. Es más, la ley anterior decía
que en caso de que algún argentino traidor, digamos, aceptara poner su nombre, como ha pasado con un político argentino, para comprar tierras, después pasarlas a un fideicomiso y después pasarlas a los legítimos dueños, digamos, que la habían adquirido, que eran estados extranjeros, bueno, la ley dice que ese es un hecho de nulidad absoluta y que además es un hecho delictivo y por tanto las personas que lo cometan tienen que ser sancionadas por la ley, ¿no? Es decir, que la ley había tomado previsiones, ¿no? No solamente el 15%, que estaba prohibido exceder ese 15%, sino que ya directamente hacía una especificidad respecto de las tierras de labranza, es decir, de las tierras ubicadas lo que la ley llamaba zonas núcleo, zonas núcleo de agricultura y de ganadería, ¿no? Las zonas con mayor fertilidad en nuestro país, porque la fertilidad es un bien muy demandado y muy apreciado y con mucha perspicacia buscada por los grupos económicos para apropiarse de las tierras fértiles, ¿no? Claro. De los suelos fértiles. Y en este caso, la tierra fértil estaba absolutamente prohibido exceder las 1000 hectáreas, no importaba si era el 1%, el 2% o lo que fuera, no se podía exceder las 1000 hectáreas para ningún propietario extranjero que estuvieran en la zona núcleo de la fertilidad, ¿no? Es decir, todo eso ha desaparecido. Claro. El nuevo proyecto de ley, para empezar, permite la apropiación de sociedades estatales extranjeras, dice que va a haber una doble revisión, digamos, ¿no? Que el gobierno nacional va a decir si acepta o no, y las provincias van a decir si aceptan o no, teniendo en cuenta las características del gobierno y el impulso que le ha dado la extranjerización, no solamente de las tierras, ¿no? Sino de otros bienes nacionales, está muy claro que ya lo tienen antes de empezar. Claro, ponen esa salvedad porque, por ejemplo, no quieren aceptar que China tenga que el gobierno de China tenga propiedad, o el gobierno de Rusia tenga propiedades en la Argentina. Pero los países que ellos seleccionan van a entrar directamente sin ningún tipo de prohibición, ¿no? Pero además, nosotros... Bueno, de hecho, la operación de Inglaterra en Malvinas y este anuncio de la venta de petróleo es impresionante, además de cómo está operando, que no es de ahora Inglaterra, en nuestras universidades, en nuestras instituciones. Por supuesto, no solamente el suelo, sino la riqueza del subsuelo. Aquí ya avanzamos muchísimo más, por eso ya no es solamente la tierra, sino la propiedad de los bienes de nuestros, que ellos llaman recursos naturales, que nosotros decimos nuestros bienes naturales, como el agua, el petróleo, el gas y la minería particularmente, claro. ¿No? Marta, la minería a cielo abierto, sí. ¿Y cómo ves, vos que estuviste, que formaste parte en su momento de estos debates y estos porotos que se van contando para ver si finalmente sucede o no sucede? El plan parece estar bastante cocinado. ¿Qué crees vos? ¿Se va a votar? ¿No? ¿Cómo la ves adentro puntualmente con estas alianzas que está tejiendo La Libertad Avanza con los gobernadores? Sí, alianzas que son un intercambio, digamos, ¿no? Porque una de las características de esta ley es la discrecionalidad, digamos, ¿no? Para llamarla de alguna manera. Es decir, autorizar a los gobiernos provinciales a que sean ellos los que decidan. Si les conviene o no el 10, el 20, el 30, el 40% extranjerizarlo, van a ser ellos los que deciden. Tremendo. Entonces, bueno, en el medio de esto, acá no somos ninguno ni los oyentes ni nosotros somos tontos, ¿no? Es decir, acá está muy claro que lo que está priorizándose es el negocio, los retornos, las coimas, las participaciones oscuras en la explotación de los bienes, ¿no? Que va... Mira, te puedo decir 2 o 3 cuestiones que por ahí nunca se consideran, ¿no? Que va, además de que se saca sin límite, sin controles, porque no se sabe nunca cuánto se llevan, es por declaración jurada. Yo no sé si la gente sabe esto, ¿no? Es decir, cuando se hace una explotación minera,
el mineral que se extrae, sea en la minería a cielo abierto, que la minería de socavón, esa que iba el minero con la lamparita dentro de la cueva, esa no existe más, digamos, ¿no? La que existe es en la roca volcánica, cuando se produce una erupción, salen a 3000 grados de temperatura, todo lo que estaba en esa montaña sale derretido, digamos, ¿no? Y además de piedra, arena, existe cantidad de metales y de minerales, desde azufre hasta cesio, radón, estroncio, uranio, oro, plata, está todo ahí, litio, todo está involucrado en esa erupción. Cuando la roca se enfría y se consolida, esa roca es después cortada en trozos, molida, colocada en una inmensa pileta de lixiviación. Se hace un cavado en la roca más o menos de 2 o 3 kilómetros de diámetro. Ahí se colocan miles de millones de litros de agua de los glaciares, obviamente se quitan de los glaciares y se colocan ahí en esa agua esta molienda, digamos, ¿no? Ahora, cuando finalmente, con todos los químicos que le ponen, que van desde el cianuro a otros 40, 50 sustancias, una peor que otra, terminan las partículas que buscan, el oro, la plata, lo que fuera, terminan flotando. Entonces son extraídas, digamos, esas partículas que flotan, que por supuesto no flotan en estado de pureza, llevan además partes del lodo de la explotación, ¿no? Claro. A eso se lo llama bullón dorado. Es decir, es una mezcla que tiene metales y minerales que no se sabe cuántos son y que hay que llevarlos a hacer la separación, digamos, ¿no? Que es un trabajo muy específico y con mucha especialidad, que se hace fuera de la República Argentina. Nosotros no sabemos cuántos se llevan. Claro. Después ellos, por declaración jurada, nos dicen, bueno, en ese bullón que nos llevamos había cuarto kilo de oro, 280 gramos de plata, etcétera, etcétera. Nosotros le creemos y le cobramos el 2% de lo que se llama valor boca de mina, que es el valor de lo que se llevaron por declaración jurada, que vaya a saber qué se llevaron en realidad, descontados los gastos de explotación. Es decir, que nosotros también les pagamos los costos de la explotación minera que realizan. Ese es el modelo, digamos, ¿no? Claro. Que ya más ventajas no podría tener, bueno, ahora tiene más, porque son propietarios de la tierra, ya no le deben explicaciones a nadie, de nada. Se llevan lo que quieren porque son dueños, ellos compran la tierra y ya ahora son dueños del suelo, del subsuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto tremendo. Yo no vi nunca, mira, estuve estos días buscando a ver si existía algún antecedente, ¿no? De países que hayan entregado su territorio sin mediar una derrota bélica. Es decir, sí, hay países que han estado obligados desde la historia de que el ser humano habita la tierra, nos hemos peleado por la tierra, ha habido miles de guerras. El año pasado hubo 1200 guerras por el agua, aunque nosotros no lo sepamos, digamos, ¿no? Pero por el agua, por la tierra, por los bienes, las guerras son comunes, pero no conozco ningún país que haya entregado su territorio sin haber sido derrotado en una guerra. Por ejemplo, Malvinas fue entregado porque la Argentina perdió la guerra de Malvinas. Es una usurpación, es ilegal, todo lo que ustedes quieran, pero perdimos una guerra. Ahora estamos entregando la República Argentina sin mediar una guerra, voluntariamente. Tremendo. Hemos decidido que ponemos en remate la República Argentina. No es solamente la soberanía, la riqueza, la posibilidad de trabajo de nuestros pueblos, ¿no? Y por supuesto se sacaron todos los requisitos, porque antes por lo menos existía un requisito que era para los compradores, digamos, ¿no? Que tenían que tener residencia en el territorio nacional. Sí, bueno, ahora no. Tengo registro de eso. Bueno, ahora ni siquiera residencia. Comprás desde el extranjero, cuando querés, a nombre de quien querés, podés comprar para países extranjeros, ¿no? Y demás, ¿no? Así que, digo, acá, mira, dice, o sea, la visita estos días de
de la dueña del Georgina, Banco Mundial, de la jefa Cristalina Georgieva, sí, muestra claramente cuáles son todavía las capacidades que tiene este Banco Mundial sobre los países endeudados, ¿no? Claro. Son pocos los países que están así endeudados porque los países han entendido que era preferible transar con otro país que les prestara a otra nación a tener que caer en las manos del Banco Mundial o del Claro, Fondo el Monetario FMI, Internacional, que te saquean irremediablemente. Pero hay un librito muy interesante que yo leí hace mucho, que se llama, a ver, déjame pensar, Confesiones de un sicario económico. Ujú. Lo escribió John Perkins. John Perkins es un economista norteamericano que fue convocado por la CIA para que, y por el por el Fondo Monetario Internacional, para recorrer países. A él le tocaron 40 países, recorrió, ¿no? De subdesarrollados, digamos, que tuvieran abundancia de recursos económicos, o sea, praderas fértiles, ganados importantes, biodiversidad exclusiva, bosques, montes, minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Y él cuenta cómo era la estrategia, porque después, digamos, sería es un sicario arrepentido, digamos, Claro. ¿no? El que entendió cómo venía la mano, ¿no? Porque ellos hacían, todos los economistas que fueron en esa función, que no era él solo, había varios más, ahora no recuerdo los nombres, tenían que informar, además, las características del país, ¿no? Es decir, qué tipo de gobierno tenían, si eran dictaduras, si eran gobiernos democráticos, si eran reinados, o lo que fuera, ¿no? O grupos tribales a cargo, y cuáles eran, digamos, las características de los funcionarios que tenían, sí. ¿no? Si eran venales o no eran venales, si se podían comprar o no, digamos, tenían que hacer ese estudio, digamos, que ya no pasaba solamente por las cuestiones físicas, sino por las características sociopolíticas del Estado al que iban a trabajar. Y de plantear específicamente si el país está endeudado, si era un país pobre con deudas o sin deuda, o un país rico endeudado, como es el caso de la República Argentina, que es un país rico, muy rico en potencialidad, en fertilidad, en acceso a los mares, en la pesca, en las características de los suelos, en la población. Bueno, podríamos hablar largo de las características de Argentina, pero bueno, ellos tenían que hacer la información, ¿no? Entonces, claro, él dice, Perkins, que cuando él relataba, decía, este país está muy endeudado, no es apetecible para nosotros, ¿no? Y al contrario, la CIA lo que le decía, y el Fondo Monetario, esos son los mejores países para nosotros, porque los hemos endeudado para obligarlos a entregar determinados bienes. Claro. ¿No? Como están endeudados, y eso es lo que pasa hoy. Sí. La Georgieva viene a ratificar que esa política no era una política del pasado, porque Perkins escribe en los 70, entre los 70 y los 80, ¿no? Dice, no, esto no es una cuestión del pasado, esto es una cuestión cada vez más actual, ¿no? Los Tremendo. países son endeudados y se le presta intencionalmente a los países que no tienen capacidad de devolución. No es que los buscan especialmente, ¿tiene bienes naturales? Sí, no tiene capacidad de devolución, hay que prestarle. Porque en cuanto deja de pagar, nosotros le exigimos la entrega de sus bienes. Esta es la estrategia, ¿no? Y hoy la República Argentina está ahí totalmente. No es solo, entonces, el convenio que Argentina firmó, que Milei firmó con Trump, porque no digo Argentina, digo Milei porque no pasó por el Congreso. Son decisiones personales, digamos, ¿no? Que tienen que ver con vocaciones. Digamos. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo, se nos va el tiempo, pero siempre un placer charlar con vos para darle entendimiento a estos sucesos geopolíticos y que claramente, bueno, nos repercuten muy fuerte y golpean muy fuerte al pueblo argentino. Me parece
trascendental que tomemos dimensión de esto. Te Sí, agradezco mucho. sobre todo, no quiero dejar de decirlo, golpean al pueblo, pero particularmente a los pobres, Claro. ¿no? Porque la Argentina no resuelve esto si esta ley no se aprueba. ¿Cómo se distribuye la tierra en la Argentina? ¿Existe una reforma realmente rural en la República Argentina? La tierra rural va a tener la posibilidad del pueblo argentino de acceder, no solamente los pobres, particularmente los indígenas, ¿no? El gobierno intencionalmente destruyó la ley nacional que exigía un relevamiento de los territorios ocupados. Eso se terminó. Los pueblos indígenas son expulsados, como los expulsa Benetton a los tiros en la Patagonia, acá donde yo vivo. O sea, no todos estamos igual perjudicados. Todos nos perjudicamos cuando el país se extranjeriza, todos nos perjudicamos cuando el país pierde soberanía. Pero nosotros, los blanquitos que tenemos nuestra casita, nuestro territorio, no estamos afectados de la misma manera que están los pobladores rurales, que están los pobres, que están los pueblos indígenas, ¿no? En nuestro país, por supuesto, además, ¿no? La pérdida del cuidado de los ecosistemas, la destrucción, la pérdida del agua, todo lo demás, eso nos afecta a todos. Pero quiero decir que hay sectores sociales que están especialmente dañados por esta ley. Sí. Marta, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y totalmente agradecidos. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Adiós. Marta Olinda Maffei, ex diputada, mandato cumplido en nuestro país, además de ser dirigente política, dirigente sindical, de vivir en la Patagonia Argentina, de ser una de las cofundadoras de la Ley de Glaciares, que fue reformada y que hoy nuestros glaciares están en venta, están en renta en todo el país. Tremendo este entendimiento que se le da a lo que va a suceder el 6 de agosto con la discusión de la ley de tierras, de venta de tierras a extranjeros sin límites en nuestro país, y un nuevo plan del gobierno de Javier Milei y de entrega también de la soberanía de nuestra República Argentina. Con Marta nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias a quienes estuvieron del otro lado, a quienes nos acompañaron. Estuvo Mauri Bravo en la puesta en el aire y en los controles, Ani Alegre por aquí. Nos volvemos a reencontrar el martes y las invitamos a que accedan a nuestro canal de stream, La República Medios, a nuestro canal de Spotify como La República Medios Entrevistas, y también a nuestras redes. Nos buscan como La República Medios y van a encontrar material periodístico que salta el relato único para entrar realmente en la conversación que nos merecemos. Muchas gracias, nos vemos el martes.